será el estado de inconsciencia, la analgesia, ausencia de dolor. El organismo no va a percibir el estímulo doloroso, por lo tanto no va a desarrollar una respuesta de estrés al estímulo quirúrgico. Y la relajación muscular será aquella que va a permitir la manipulación de los procedimientos y también el apoyo ventilatorio, porque obviamente el diafragma es un músculo que tiene que estar relajado para que la máquina de anestesio le dé una determinada frecuencia, un determinado volumen, para que pues se me transquirúrgico, porque si el paciente no estuviese relajado, va a empezar a respirar por sí solo y la máquina le va a dar una frecuencia y un volumen y va a haber como una lucha del paciente y la máquina, ¿no? Entonces eso no se quiere. Para eso tiene que estar también relajado. En terapia intensiva también esto es común, ¿no? Que los pacientes estén relajados. Es por eso que en la época de pandemia han debido escuchar de este medicamento, el atracurium, el rocuronio, que han entrado en déficit, ¿no? No había este medicamento, porque los pacientes estaban en terapia y pues ya se estaba terminando, ¿no? Ahora, las etapas de la anestesia son la premedicación, más frecuente esto en los niños pediátricos, porque ellos están más ansiosos en la separación con sus papás, ¿no? Un adulto podría así estar un poco ansioso, nervioso, le podríamos dar una premedicación con el objetivo de disminuir esta ansiedad que tiene, ¿no? Pero no es obligatorio que a todos les demos, digamos, una premedicación para la ansiolisis, ¿no? La inducción ya es la etapa donde va a empezar a dormirse el paciente, es la etapa donde ya vamos a empezar a utilizar esos fármacos para después proceder a la intubación. El mantenimiento ya es cuando el paciente está totalmente pues, dormido, intubado y ya va a empezar la cirugía, ¿no? Y la inmersión o reversión de la anestesia es cuando cortamos todos los fármacos y puede ser posible que utilicemos el revertor del relajante muscular, que en este caso sería la nefrosamina. ¿Sí? Entonces, habíamos visto en nuestro primer tema, el segundo tema, ¿no? Sobre la valoración preanestésica. Es como que un resumen de una historia clínica, pero en el examen físico está más desarrollado lo que es el examen físico de vía aérea, ¿no? Hemos visto los predictores de vía aérea difícil, entre los cuales podemos mencionar a la clasificación de Mallampati, la recesión mandibular, la distancia tiromentoniana, etc., ¿no? Entonces, un recordatorio sería esto, ¿no? La clasificación tipo 3 y 4 sería relacionado con una intubación difícil y la 1 y 2 una vía aérea fácil de intubar, ¿no? Cuando vemos a la laringoscopía y utilizamos la clasificación de Foreman, igual 1 y 2 sería Foreman 1 y 2 y 3 y 4 Foreman 3 y 4, ¿no? Como que los relacionan. Ahora, el médico anestesiólogo, cuando está con el equipo de enfermería, etc., tiene que coordinar el área de quirófano, es decir, tiene que ver que todo esté funcionando, incluso en lugar de trabajo, ¿no? Los aparatos de monitorización, los focos del área de quirófano, del campo quirúrgico estén funcionando, porque puede que algún foco esté quemado, entonces de nada serviría darle la anestesia y el paciente dormido, intubado, y resulta que después se dieron cuenta que no funciona el foco, ¿no? Obviamente esa cirugía se va a suspender, no van a poder operar así, salvo que tengan una lámpara accesoria, ¿no? Entonces, se evalúa el área de trabajo. Los accesorios que habíamos estado viendo ayer un poquito era sobre tener listo y que esté funcionante, por ejemplo, la bolsa de ambú para ventilar al paciente, las máscaras correspondientes, las cánulas de Guedel, estas serían las cánulas de Guedel, había una pequeñita gel que es para desplazar la lengua, ¿no? Cuando esta es muy grande,
y obstruye la vía aérea, pues esto nos ayuda cuando le ponemos al paciente. Después el laringoscopio convencional, que este es acá el metálico. Acá tenemos también la lidocaína, que puede ser en gel o en spray. Después podemos observar el estetoscopio, ¿no? Que es para verificar que estemos en vía aérea. Cuando está la boca con secreciones, ya sea esto de sangre o la saliva del paciente, pues pedimos también la aspiración que esté funcionando. Las cánulas de acceso venoso es importante también para nosotros porque utilizamos fármacos endovenosos, obviamente para complementar la anestesia, ¿no? Y si estos estuviesen obstruidos algo, entonces nos perjudicaría, ¿no? Cuando damos especialmente anestesia total intravenosa, obviamente si estuviese mal esto, el paciente ya va a empezar a despertar, ¿no? Entonces siempre verificamos eso, con una buena vía endovenosa. Dentro de los medicamentos que podemos ver lo que usamos son los analgésicos, relajantes, también para esto de la secuencia de intubación rápida, por ejemplo, tenemos que utilizar lo que corresponde a la inducción, ¿no? El opioide, que sería en este caso el fentanil, luego el hipnótico, puede ser el propofol, y el relajante muscular, si estamos hablando de secuencia de intubación rápida, va a ser la succinylcholine, ¿no? Entonces, todo esto vamos a ir alistando también. El paciente tiene que estar monitorizado, la saturación de oxígeno, se amerita también la tomografía, estetoscopio, ¿no? Todo eso ya tiene que estar listo. Ahora, esa es la monitorización básica, ¿no? Puede haber casos especiales donde puede utilizarse la monitorización invasiva, como habíamos mencionado. No van a ser en todos los pacientes, ¿no? Serán pacientes seleccionados, críticos o cirugías donde hay una alta sospecha de sangrado, principalmente, ¿no? Podemos ponerle catéter vesicante, una cirugía muy larga para cuantificar el balance hídrico, un catéter venoso central también, si fuese necesario transfundirlo por ahí, soluciones, vasoactivos, sangre, etc., ¿ya? Y si fuese una intubación difícil, tendríamos que ver si el centro o el hospital tienen endoscopio, ¿no? Para intubaciones difíciles. Repasando, hacemos mención de la preparación básica, colocación del paciente en la posición que va a ser intervenido, los monitores, sonda Foley si fuese necesario, ¿no? El paciente no siempre va a estar en decúbito dorsal, ¿no? Puede estar en decúbito lateral, decúbito ventral. Entonces tenemos que, a medida que nos vamos posicionando, una vez que ya está inducido el paciente, verificar que, por ejemplo, el tubo se encuentre bien asegurado para no tener inconvenientes posteriormente. Entonces, el laringoscopio se ve ya el tubo endotraqueal, ¿no? La cánula de Guedel, las distintas palas, estas generalmente son pediátricas, la primera, la pinza de McGill a veces nos sirve para retirar de vía aérea alguna cosa extraña que estuviese y no se puede aspirar. Y esta es una guía, ¿no? La guía Buggy también, aspiración, jeringas disponibles para inflar el globito del tubo endotraqueal. La premedicación, les decía que es para disminuir la ansiedad, ¿no? Estos pacientes que son bastante nerviosos, más frecuente en los pacientes pediátricos. Que se pueden utilizar, por ejemplo, el midazolam, que va a cumplir esa función de disminuir la ansiedad, la ketamina también, y otros fármacos
que no están mencionados acá, que puede ser también la dosis pequeñas de propofol. También hay métodos, ¿no? Técnicas de relajación, como por ejemplo en el transquirúrgico, si vemos que está muy nerviosa el paciente, le decimos que haga respiraciones profundas, ¿no? Le decimos que respire profundo, tenga un poco el aire y bote con calma. Unas 5 veces realiza este ejercicio, incluso vemos que la frecuencia cardíaca, la presión arterial un poquito disminuye. Entonces esos serían métodos de relajación no medicamentosos, ¿no? Que puede resultar en algunos pacientes también. La inducción, como verán, son varios fármacos, ¿no? Fentanilo, propofol, succinilcolina, que se los da en corto tiempo. Y es a veces acá donde tenemos que tener cuidado y estar pendientes de que el paciente no nos esté haciendo alguna reacción alérgica o algo, ¿no? Entonces, la fase de inducción, si la entendemos, consiste en administrar un medicamento inductor, un hipnótico, que este puede ser de tipo inhalatorio también o también de tipo endovenoso, ¿ya? El inhalatorio sería el sevoflurano, que hace que se desconecte el paciente del medio que lo rodea. La inducción de secuencia rápida, por ejemplo, que es una técnica estándar cuando hay un paciente donde hay una alta sospecha de estómago lleno, para intubarlo obviamente más rápido, ¿no? O un paciente que está con el diagnóstico de sospecha de obstrucción intestinal alta, aparte de ponerle la sonda nasogástrica para aliviar un poco su estómago, también tenemos que hacer esta secuencia de inducción rápida. Allá tenemos algunos ejemplos de medicamentos que se utilizan durante la inducción. Tiopental a 5 miligramos kilogramo intravenoso, ketamina 2 miligramos kilogramo intravenoso, propofol hasta 3, pero generalmente en nuestro medio utilizamos 1.5 o 2 miligramos. La succinilcolina está entre 1 y 1.5 miligramos y el atracurio a 0.5 miligramos kilogramo. Entonces, para hacer el cálculo, ya estando en esta etapa, vamos a ver que si es un paciente, por ejemplo, un paciente que está pesando unos 67 kilos y tenemos que alistar, ¿no? Aquí el fentanilo, el propofol, vamos a utilizar estos medicamentos como ejemplo, y la succinilcolina. Si la dosis del fentanilo, por ejemplo, acá vamos a poner dosis, que está más o menos entre un rango de 1.5 a 2 microgramos kilogramo peso. ¿Ya? El propofol les decía que en nuestro medio sí se puede utilizar 3, pero generalmente está entre 1 y 1.5 miligramos kilogramo peso. Y la succinilcolina está en un rango casi parecido, ¿no? 1.5 a 1 miligramos kilogramo peso. Entonces, haciendo el cálculo para este paciente, ¿cuánto tenemos que tener? Si digamos calculamos con esta dosis de 1.5, 1 y 1. ¿Cuánto de fentanilo le correspondería? En propofol le correspondería 67 miligramos. Ya, 67 miligramos. Igual a 67 miligramos. Ya, 67 miligramos. ¿Y esto? 67 por 1.5. ¿Qué? 105. Esto está en esta nomenclatura, ¿no? Que es microgramos, que también se lo pueden encontrarlo también con esta literatura que es gamas, pero esto es sinónimo, ¿ya? Sus sinónimos, gamas o microgramos.
gramos es lo mismo. ¿Ya? Entonces, sabemos que tenemos que pasarle, vamos a dejarlo a 100, ¿ya? Porque 105 un poco difícil de calcular, ¿ya? Si nos hubiese salido, digamos, aquí 105 hasta incluso 110 lo podríamos revolver, ¿no? Son rangos que no varían mucho, ¿ya? Entonces tenemos 100 de penta, 67 de grupo y 67 de esto. Bueno, con estas dosis, ¿no? Generalmente en nuestra población boliviana no se utilizan muchas dosis. Siempre estamos trabajando con determinadas dosis, son un poquito más sensibles. Pero en otros países, por ejemplo la población mexicana, la población española, utilizan bastante dosis un poco más altas, ¿ya? Para producir lo que significa que el paciente se duerma, ¿no? Doctora, ¿y eso digamos que es la dosis que le vas a dar al paciente, 67 miligramos? ¿Le vas a dar directo en una jeringa o...? Ahorita vamos a ver eso. Justamente vamos a ver las presentaciones, ¿ya? De los fármacos. Entonces, por ejemplo, cuando ustedes administran cualquier fármaco, ya sea en pediatría, en cualquier área, siempre hay presentaciones, ¿no? ¿En qué viene este frasco, en ampolla? ¿No? La presentación. Vemos acá, por ejemplo, si dibujamos la ampolla del fentanilo, ahí la ampolla del fentanilo, pero aquí vamos a ver esto también viene en frasco, también viene en ampolla, ¿ya? El propofol. Y la succinilcolina generalmente viene en un frasco. Y esto es, este frasco viene liofilizado, dicen, ¿ya? Es en polvo. Y nosotros lo reconstituimos como los jarabes de los niños. Es obviamente más pequeño este frasquito, lo reconstituimos con 10 cc de agua destilada, ¿ya? Entonces el fentanilo en la presentación, si viene en ampolla, aquí en ampolla, viene de 100 microgramos en toda una ampolla que contiene 12 cc, ¿ya? El propofol viene de 200 miligramos en todo el frasco o la ampolla, y esto viene en 20 cc, ¿ya? La succinilcolina en todo el frasco tenemos 500 miligramos y lo reconstituimos generalmente con 10 cc, ¿ya? Entonces, si hacemos, por ejemplo, la división 100 dividido entre 2 para tener por 60, sería 50 microgramos a 1 cc, ¿no ven? 200 entre 20, 10 miligramos igual 1 cc, y 500 entre 10, 50, ¿no? 50 miligramos es igual a 1 cc. Entonces, ya teniendo esta referencia de cuánto tenemos por cc, ya sabemos cuánto tendríamos que cargar, ¿no? En este caso, para llegar a esta dosis, sabiendo esto, ¿cuántos cc tendríamos que cargar? 2 cc, ¿no? Y del propofol, ¿cuántos cc tendríamos que cargar? 6 o 7, ¿no? Por el redondeo podemos cargar 7 cc, ¿no? ¿Ya? ¿Y la succinilcolina cuántos cc? 1 y un poquito. Claro, podríamos cargar 2 cc, ¿no? Digamos a 100. Y en una, generalmente esto, como viene en esta presentación, lo que hacemos es cargar los 2 cc, ¿no? De lo que corresponde a la succinilcolina en una jeringa de 10
Esto lo diluimos, ¿ya? Lo diluimos con el agua destilada y obviamente si le corresponde 67, lo redondeamos, ¿no? A 70, digamos. Entonces pasaríamos ya diluido esto, 7 cc, ¿no? Porque se supone que aquí tenemos 100, pero si lo diluimos hasta 10, tendríamos 10 por cc. Claro, ¿No ven? 70 le estaríamos pasando si le pasamos 7 cc. cc. ¿No ven? Esa es la dilución que hacemos en los pacientes, digamos, mayores, ¿no? En los pediátricos, esto claro es un poquito más, casi con mayores diluciones, ¿no? Porque las dosis son menores. ¿Hasta ahí se ha entendido? Sí. Vemos, claro, estas presentaciones, como les digo, tienen que fijarse el fentanilo, generalmente está en ampolla, pero también viene en frasco. Ya viene en un frasco que contiene entre 5 o 10 ml. ¿Ya? Eso depende mucho del hospital, pero más o menos se maneja. Ya en las presentaciones en ampollas, y esto sería un frasco igual pequeño. Y así es lo que más o menos calculamos. Entonces, la siguiente clase, cuando hagamos nuestra práctica, que es en el 6º piso, vamos a decir, digamos, un paciente de 55 kilos, hacer el cálculo, ¿no? Ustedes me van a dictar cuánto están calculando y empezamos la práctica, ¿no? Le vas a pasar tantos cc de medicamento. Ahora, en emergencia, si ustedes van a estar en el servicio y haciendo turno y tienen la oportunidad de ver a un paciente que va a ser intubado, a veces no utilizan el relajante muscular, ¿ya? Simplemente la analgesia y la hipnosis, ¿no? Les ponen fentanilo, pueden utilizar midazolam o propofol para un poquito dormirlos, pero generalmente no utilizan el relajante. Cuando utilizamos el relajante, lo que nos facilita es que el movimiento que tengamos con el laringoscopio es más fácil, el paciente está más manipulable, ¿no? Eso, pero no se van a sorprender que en emergencia utilicen simplemente un opioide, que puede ser fentanilo y midazolam, ¿ya? Me comentaban algunos de sus compañeros del otro grupo que trabajan en el área de salud, que igual allá utilizan, por ejemplo en Brasil, me comentó, no me acuerdo, Tania creo, no me acuerdo, y otro compañero que utilizan igual un opioide, el fentanilo y midazolam, y con eso les intuban. Claro que el paciente no está totalmente dormido, ¿no? Como es ese instrumento metálico, a veces te hace resistencia, ¿no? Quiere moverse, así. Cuando están relajados no hay esa situación. Tal vez no los relajan por el hecho de que si va a ser una intubación difícil, se va a perder lo que es los reflejos protectores del paciente, ¿no? O sea, si no pueden intubar y va a empezar a desaturar el paciente, puede llegar en una hipoxia, y esa hipoxia puede tener, o sea, si es muy prolongada, secuelas neurológicas, ¿no? Entonces, tal vez por eso no utilizan. Por ejemplo, cuando son vías aéreas difíciles, nosotros por los predictores, pónganse aquí un paciente con obesidad mórbida, cuello corto, cuello grueso, como esas imágenes que les mostraba en las diapositivas, son con alta sospecha, ¿no? De intubación difícil. Se utiliza el videolaringoscopio o también el fibrobroncoscopio, pero igual no los relajamos en esa situación. Los sedamos sí bien profundo, cosa de que sí, incluso al paciente te puede colaborar, porque como es molestoso esa introducción, si no podemos, por ejemplo, intubarlo, pues el paciente por lo menos no va a estar totalmente dormido, ¿no? Esa sería la situación. ¿Ya? Por eso es que antes de hacer toda esta inducción, tenemos que valorar bien al paciente, ¿no? Si va a ser fácil de intubar, si va a ser difícil de intubar. A un inicio, obviamente, si ustedes están empezando, no las van a dejar intubar así ese ratito, ¿no? Les darán primero, digamos, primera vez que empiezan a observar, la segunda vez ya van a tal vez tratar de intubar, ¿no? O en pacientes que en salas estén haciendo paros cardíacos, generalmente los van designando, ¿no? En la sala de reanimación unos están encargados de la vía venosa, otros de ventilar, otros de hacer las compresiones torácicas, después otro intuba, ¿no? Son varias actividades que se hacen. Ahora
Ahora, con el atracurio, por ejemplo, digamos, el paciente está en el hospital de Vilgarzán o Villa Tunari, ¿no? Lo han intubado y necesita ser trasladado a un tercer nivel. ¿Sí? Lo que hacemos, obviamente, para que este paciente desde esa región de Villa Tunari, que más o menos será un lapso de 2 horas, 3 horas, si viene así relativamente rápido, llegaría al hospital Vierna, ¿no? El medicamento de la succinilcolina para que esté relajado dura 10 minutos. Después de 10 minutos el paciente por sí solo va a empezar a ventilar, ¿ya? Entonces su tiempo de acción de esto es, o sea, para intubarlo esperamos 1 minuto, ¿no? Pero su latencia, su efecto, digamos, es 10 minutos. Después de los 10 minutos el paciente se va a querer mover, se va a querer extubar o algo. Para eso lo complementamos con el atracurio. El atracurio, esa dosis es de 0.5. Si utilizamos el atracurio es para que el paciente continúe relajado, se deje ventilar, porque el atracurio tiene un tiempo de duración. Aquí si ponemos a ver el atracurio, aquí el atracurio, su tiempo de inicio de acción para poder intubar, les utilizaríamos eso, es 3 minutos. Y su efecto dura más o menos entre 30 y 40 minutos, ¿no? Entonces, cuando ustedes, digamos, si están en la ambulancia y tienen que trasladar al paciente, generalmente los internos les mandan para trasladar a los pacientes, tendrían que pasarle cada media hora, digamos, si le han puesto a las 12 el relajante 12 de mediodía, a las 12:30 tendrían que pasarle 10 miligramos, que correspondería a un cc, ¿ya? Para que continúe relajado, porque si no ese paciente en el viaje se va a mover, se va a querer extubar, etc. ¿Ya? Entonces para eso también el atracurio nos sirve para realizar traslados, digamos, a otros centros de salud o donde tiene que ir el paciente, ¿no? O cuando están en emergencia, el paciente ya está intubado, para que esté, digamos, no en cama en terapia, no va a entrar a quirófano el paciente porque corresponde a terapia, lo van a tener que ustedes ambuciar, como creo que me comentaron, ¿no? Alguna vez, o sea, en emergencia. ¿De qué? ¿De pacientes, no? ¿De qué? ¿No han ambuciado en emergencia ningún paciente? Buceado. O sea, ventilar. Ah, sí, y suena feo. Parece que... ¿Le pasaba el relajante o no le pasaba el relajante? No, es que ese paciente estaba muy mal. O sea, la intubamos de emergencia. Ya. O sea, Porque era estaba muy mal. su glucosa seguramente muy bajo. Sí, estaba ya cianótica, morada hasta la mitad de las piernas. Llegó muy mal. Bueno. Generalmente se les pasa el relajante, como les decía, para que no exista esa lucha, ¿no? Y Posiblemente luchó todo el camino. Quería sacarse, pero la amarraron a la camilla. Sí, un poco incómodo. Y si se saca nuevamente, es medio complicado, ¿no? Bien, entonces eso quería explicarles ya sobre el atracurio. Que si bien utilizamos la succinilcolina, pero si tiene que el paciente ser trasladado o tiene que ir a otra área para mantener y que se deje ventilar el paciente, pues necesitaríamos complementarlo con el atracurio para que tenga este efecto, ¿no? De 30 minutos o 40. Cuando están con fiebre los pacientes, lo metabolizan más rápido el atracurio, porque esta tiene un efecto de eliminación que incluye también lo que es la temperatura, que se denomina el efecto de Bohr. Bien, entonces vemos que, por ejemplo, esta sería la fase de inducción. Como ven, son varios fármacos que se están administrando al paciente. Ya cuando ya está intubado el paciente, es la etapa que coincide con la intervención quirúrgica, ¿no? El mantenimiento, para que continúe con la anestesia, utilizamos igual lo que corresponde al hipnótico. En este caso se lo puede reemplazar el propofol, ya por el mantenimiento. Ya, bueno, hasta acá es lo que ustedes tendrían que estar orientados en su práctica, ¿no?
Si dicen vamos a intubar a un paciente, entonces ya saben qué material alistar, ¿no? Estarán analizando el laringoscopio, verificando las jeringas, los medicamentos, ¿no? Ya esta fase de mantenimiento ya sería en el quirófano, ¿no? Mantenimiento. Por ejemplo, el propofol lo reemplazamos si es una anestesia balanceada por acetaminofén. El relajante muscular por el atrapurio, obviamente no le vamos a seguir pasando succinilcolina cada 10 minutos, ¿no? Al paciente. Y el fentanilo, hay un remifentanilo que se lo pasa en infusión, ¿no? Es con unas bombitas que les pasan de manera continua al paciente, ¿ya? De esta manera se mantiene la anestesia, ¿no? Que el paciente esté dormido, esté relajado y esté sin dolor. Las dosis que se utilizan, estas son mayores para hacerlo dormir al paciente. Para el mantenimiento generalmente son dosis menores, ¿ya? Es casi la mitad de las dosis que utilizamos durante la inducción. Lo que les decía, dentro de la anestesia también general existe la anestesia balanceada cuando combinamos fármacos por vía endovenosa y también por vía inhalatoria. Hay una anestesia total intravenosa que se denomina activa cuando solamente utilizamos fármacos por vía endovenosa, ¿no? Y no por vía inhalatoria. La emersión o reversión de la anestesia es cuando esta fase coincide, obviamente cuando ya concluye la cirugía y tenemos que empezar a despertarlo al paciente, ¿no? A través de la supresión de estos fármacos anestésicos. Vamos a cerrar, por ejemplo, si está con sevoflurano, es como un frasquito que es como una manilla de reloj, pues lo cerramos. El atrapurio ya no le pasaremos más atrapurio. Y el remifentanilo, esa bomba de infusión, igual lo cerramos, ¿no? El paciente, si no tiene insuficiencia renal, insuficiencia hepática, generalmente cerrando todo esto a los 15 o 14 minutos ya va a estar despierto. El atrapurio, ¿por qué le pasamos cada 30, 40 minutos? Porque después de este tiempo, por sí solo va a estar ventilando el paciente, ¿ya? Lo va a eliminar. Pero puede que no haya pasado los 40 minutos, con 25 minutos. Entonces, para que el paciente no nos esté haciendo esa sensación de ahogo que tiene, no puedo respirar, es como si estuviesen ahogando, pues pasamos lo que es la reversión. La reversión es para quitar esta relajación ya muscular, que se utiliza para esto la neostigmina más atropina. La anterior clase hemos visto, ¿no? O todavía no. Neostigmina más atropina. Ahorita vamos a ver en esa diapositiva. Con esto hacemos la reversión de la relajación muscular, ¿ya? Se sugiere no utilizar esta reversión antes de los 20 minutos, ¿ya? Es preferible utilizar después de los 20 minutos si queremos hacer que el paciente despierte más rápido, ¿ya? Bien, en esta etapa, ya cuando hacemos la reversión del paciente, obviamente sigue intubado, tenemos que evaluar algunos criterios, cómo saber en qué momento extubar y quitarle el tubo, ¿no? Para eso utilizamos parámetros clínicos, también algunos parámetros a través del monitor, como son los signos vitales, que se encuentren con presiones, frecuencia cardíaca estables, ¿no? El volumen, vemos que tenga una respiración de tipo torácica, porque a un inicio hacen una respiración de tipo abdominal, es decir, que solamente el abdomen, solamente el abdomen empieza a tener el movimiento, ¿no? Después esta va a ir ascendiendo para tener una ventilación de tipo torácica. La frecuencia respiratoria, vamos valorando que tenga una buena frecuencia respiratoria. También los reflejos protectores de la vía aérea. Cuando están intubados y están empezando ya a despertar los pacientes, incluso van a empezar, obviamente están intubados,
toleran este tubo, pero ya empiezan a deglutir. Y nos fijamos eso también, ¿no? Una vez que vemos que tiene una buena frecuencia respiratoria, un buen volumen, está empezando a deglutir, incluso hacemos el reflejo palpebral, hay una respuesta al estímulo. Entonces quiere decir que el paciente ya está, ¿no?, en la etapa ya del despertar. Y para eso hacemos un estímulo verbal. Le podemos hablar de su nombre y decirle que abra la boca, ¿no? Entonces el paciente escucha su nombre, generalmente antes de obviamente extubarlo. Como puede estar una hora, etcétera, con ese tubo se acumulan secreciones, ¿no?, en la boca. Antes de extubarlo hacemos la aspiración, el lavado de la boca, ¿no? Como más o menos como el dentista, ¿no? Les ponen una cosita para hacer el lavado, lo propio en el paciente, porque tiene secreciones incluso un poco espesas. Si le extubaríamos así nomás, esas mismas secreciones hacen que el paciente tenga un reflejo de la tos. Eso se puede incluso querer generar a estimular un broncoespasmo, un laringoespasmo, ¿no? Eso, al momento ya de querer extubar, ¿no? Como dice acá, aspirar la orofaringe y después de extubarlo se le puede brindar lo que es un oxígeno a través de una máscara facial, ¿no? El objetivo cuando hacemos esta extubación del paciente es evitar que tenga tos, porque esta tos estimula a que posiblemente haga un laringoespasmo, broncoespasmo, ¿no? Es una extubación también que de forma delicada que se tiene que hacer en el paciente. Nuevamente valorarlo antes de extubar, que tenga una buena frecuencia respiratoria, una ventilación de tipo torácica, no así abdominal, y pues algunos indicadores de protectores de la vía aérea como son la deglución. Bien, no sé si tienen alguna pregunta, duda. Entonces, la próxima clase ya saben cómo calcular, ¿no? Ya les indicaba. Estas presentaciones son las que vamos a manejar. Estos son los ECs que tendrían que calcular. Y la neostigmina, atropina, les he dicho que son los revertores de la anestesia, ¿no? En la plataforma también van a encontrar ya para su actividad de caso clínico que lo pueden hacer de forma individual o la pueden realizar de forma grupal. Ya eso ya depende de ustedes. Esto va a estar disponible hasta el día martes, hasta mediodía, ¿ya? Para que lo puedan presentar. Esto ya estaba igual la anterior semana digo, el día del feriado, ¿ya? Hasta el martes de la próxima semana. No, hasta este martes que viene, pues hasta mediodía. Son actividades que lo van a encontrar en el caso clínico. Les voy a explicar un poquito para que lo puedan realizar con mayor facilidad, ¿ya? Entonces, vamos a hacer un caso clínico de un paciente que va a ser sometido a anestesia general. Pero es importante saber también que durante el acto quirúrgico hay factores como la anestesia, como factores del paciente y sus comorbilidades, y el factor cirujano, ¿no? ¿Qué tipo de técnica quirúrgica está utilizando el cirujano? ¿Alguna vez han entrado ustedes a una cirugía laparoscópica? ¿No han entrado a ninguna cirugía laparoscópica? Ya, es una técnica quirúrgica denominada mínimamente invasiva porque se introduce trócares, ¿no? Esos trócares permiten al cirujano hacer la intervención, operar de esta manera con pequeñas incisiones. Las ventajas de esto es obviamente estético, ¿no? No van a tener tal vez una cicatriz de tal vez 15 centímetros, etc. Y el dolor va a ser un poquito menos doloroso. Pero no todos son candidatos a tener este tipo de cirugías. Tienen que tener algunos criterios, por ejemplo, están siguiendo, por ejemplo, pacientes que estén entrando con un shock hipovolémico o un
shock séptico, no sería recomendable esto, ¿ya? Incluso estaría contraindicado. Entonces, acá nos dice la anestesiología ha tenido que enfrentar nuevos retos en cuanto a drogas, por estos eventos que nos trae la cirugía laparoscópica, por los cambios hemodinámicos respiratorios a expensas de la insuflación del CO2 que se produce en el paciente para poder operar, ¿no? Por ejemplo, en la cavidad abdominal ellos colocan sus puertos y hacen esta insuflación de CO2 a nivel de la cavidad abdominal. Esta insuflación obviamente va a comprimir a los órganos aledaños. Entre estos tenemos, por ejemplo, hacia arriba estaría el diafragma, ¿no? Hacia posterior estaría tal vez los riñones, etc. Entonces, esta cirugía laparoscópica, cuando estén rotando, van a ver que es frecuente en los hospitales, en las clínicas, para todas las áreas, ¿no? Que puede ser para ginecología, urología, cirugía torácica, cirugía de ortopedia, ¿no? Entonces tenemos que considerar estos cambios hemodinámicos que se van a producir en el paciente. De por sí, cuando le ponemos simplemente la anestesia, ya hay cambios hemodinámicos, más el factor de la laparoscopía, también tenemos que considerar estos cambios para poder estar atentos de administrar algunos fármacos que lo estabilicen, ¿no? Entonces, la cirugía laparoscópica consiste en poner CO2, hacer el neumoperitoneo, que nos puede llevar a cambios fisiológicos que tendría el paciente, ¿no? Como por ejemplo tenemos un aumento de la presión intraabdominal, un incremento de la resistencia vascular, de la presión venosa central, aumento de la presión intratorácica, puede haber disminución del flujo hepático, gástrico, renal y mesentérico, ¿no? Es por eso que estas presiones tenemos que controlar que no sobrepasen los 15 milímetros de mercurio. Esto está conectado a unos artefactos que miden cuánto de presión intraabdominal va a tener. Cuanto más presión tenga, va a repercutir más en los signos vitales del paciente, ¿no? Si digamos esta presión está sobre los 17 milímetros de mercurio, puede que el paciente nos esté haciendo bradicardia o mucha hipotensión, ¿no? Lo que se recomienda es que no sobrepase los entre 12 y 15 milímetros de mercurio, ¿ya? Entonces, la cirugía laparoscópica para una colecistectomía se la realiza de esta manera, ¿no? Ellos utilizan sus artefactos para abocar lo que es la vesícula, empezar a hacer las incisiones y extraer la vesícula, ¿no? Obviamente esto va a ser en el postoperatorio para el paciente menos doloroso, tal vez va a empezar a demolar más rápido comparado con una cirugía abierta, ¿no? En esta tabla podemos ver cómo representa la inducción de la anestesia. No habíamos dicho que disminuye la frecuencia cardíaca, la presión arterial. Y si este paciente va a estar con un neumoperitoneo, puede repercutir haciendo de que exista el aumento de la presión intraabdominal, por ejemplo, ¿no? Esto hace que disminuya el flujo femoral, retorno venoso, precarga. Entonces tiene que estar bien este paciente, ¿no? Por eso hacemos la valoración cardiológica para ver si el paciente pues va a tolerar también, ¿no? O qué tipo de técnica anestésica se va a utilizar, porque verán que a nivel del corazón pues tendría que estar funcionando de manera aceptable, adecuada, ¿no? Entonces acá igual, si este neumoperitoneo aumenta la presión intraabdominal, la presión intravenosa, va a repercutir en disminución de la perfusión renal. Valorar si está con una buena diuresis o no el paciente para que no nos haga después una insuficiencia renal de tipo aguda. Bien, acá también vemos que puede existir por este aumento de la presión intragástrica un reflujo a nivel del estómago, ¿no? Y generalmente cuando se hace cirugías laparoscópicas es a través de anestesia general, ¿no? Está intubado el paciente, se protege de esa manera también la vía aérea si el paciente
por ejemplo, regurgita algún alimento, no va a ir a vía aérea, ¿no? Se lo va a poder aspirar. Pero hay alguna literatura o algunos pacientes seleccionados donde se hace anestesia raquídea para cirugía laparoscópica. No es lo adecuado, no es lo recomendable, pero está descrito también. Lo más recomendable si va a recibir la laparoscopía que sea bajo anestesia general, ¿no? ¿Qué? Otros lo hacen raquídea, uno para, obviamente, para ver esto de, por ejemplo, un paciente delgado que no tiene muchos factores de riesgo, lo hacen raquídea, uno porque tal vez el cirujano es bastante hábil, lo hace más rápido, porque obviamente esa presión intraabdominal durante mucho tiempo va a causar molestias, es por eso que es una alternativa más. Lo bueno es que, digamos, va a tener mayor analgesia, ¿no? Va a estar bloqueado, no va a sentir mucho dolor, va a ir pausando poco a poco, va a empezar a mover las piernas. Tal vez sería la ventaja la analgesia, tal vez un poco los costos también, y eso principalmente. Lo recomendable es que sea general, pero la literatura van a encontrar, por ejemplo, se pone anestesia raquídea en Colelapa, está escrito, ¿no? Como casos así, por ejemplo, pacientes ASA 1, 2 a lo mucho, ¿no? Pero no vas a encontrar ASA 3, 4 que hagan anestesia raquídea con laparoscopía. Por esta repercusión hemodinâmica, ¿no? O sea, de por sí ya está mal el paciente, más la anestesia, más la laparoscopía, son factores que lo van a estresar mucho al paciente, ¿no? Entonces, por esa situación vemos que, por ejemplo, en estados de shock o ya sea este tipo séptico o hipovolémico, estaría contraindicado hacer, ¿no?, la cirugía laparoscópica, ¿ya? Y obviamente hay criterios, ¿no?, para decir si es un shock o de qué tipo. Vemos los signos vitales, ¿no?, si está con hipotensión, etc. Porque de hecho un paciente ya hipotenso, más esto que le va a causar mayor hipotensión, sabemos que la anestesia causa hipotensión, o sea, hipotensión más hipotensión más hipotensión, pues el paciente cae en paro cardíaco, ¿no? Entonces tenemos que coordinar bien con el cirujano, el anestesiólogo, si está muy crítico el paciente, incluso con los de terapia intensiva o de terapia intermedia, ¿ya? Para ver el manejo que se va a dar a este paciente. Bien, ¿qué más? Bueno, a través de la anestesia general, pues se protege vía aérea. Si hubiese un aumento del incremento de la presión intraabdominal, no estaríamos con mucho problema, ¿no? Las náuseas y vómitos también se ha visto presente cuando se da anestesia general acompañada de la laparoscopía. Para eso nosotros utilizamos medicamentos como ser el ondansetrón o también puede ser la metoclopramida para que no tenga molestias. El dolor es menos, les decía, hay una comparado, digamos, una anestesia, una cirugía abierta con una laparoscópica, menos doloroso va a ser la laparoscópica. El riesgo de embolismo gaseoso, más bien es baja su frecuencia, con esto es de 0.02 a 0.16, que se podría producir por el CO2, ¿ya? Pero hay esa posibilidad también. El enfisema subcutáneo, como están instalando ese CO2 a nivel abdominal, puede reabsorberse y más dependiendo de la posición del paciente. Cuando hacen cirugías de hernias laparoscópicas, hay un enfisema a nivel testicular de los pacientes. Si ha sido muy prolongada la cirugía, incluso puede haber un enfisema a nivel torácico, ¿ya? Porque la posición del paciente no es en decúbito dorsal, generalmente están en antitren, ¿ya? Es decir, la cabeza más abajo, los pies arriba, ¿ya? Para poder ellos hacer esa cirugía. El descenso de la temperatura puede, hemos dicho, con la anestesia general influir también. No controlan bien la temperatura generalmente en el postoperatorio. Estos pacientes están con temblores, podríamos decir, ¿ya? Entonces, ya sabiendo
el contexto de lo que es la cirugía laparoscópica, vamos a ver un paciente que va a ser intervenido por este procedimiento. Es de sexo masculino, tiene 65 años, tiene un peso de 75 y una talla de 1,70. Acude a emergencia por dolor abdominal, ¿no? Donde tiene su boleta de transferencia o remitido de su primer nivel de atención, ¿no? Este viene por un dolor abdominal tipo cólico intermitente de moderada intensidad, hace más o menos 2 días que se inicia en el epigastrio y se irradia a todo el abdomen. Refiere haber consumido algún medicamento, pero no recuerda el nombre. Y tuvo náuseas, pero que no llegaron al vómito. Cuando come alimentos ricos en grasas, se exacerba el dolor. ¿De qué estaríamos sospechando? La vesícula. ¿Qué? La vesícula. La vesícula, ya. ¿Qué problema en la vesícula podría haber? Porque, ay, es que no me acuerdo cómo se dice. Ya, a ver, vamos a ir viendo, ¿ya? Ahora, Lo que pasa es que come mucha grasa. dentro de sus antecedentes patológicos, es un paciente hipertenso bien controlado, no refiere alergias, tiene antecedente de una cirugía por exceso de lipomas en la región dorsal con anestesia local, una sedación sin complicaciones, antecedentes hospitalarios, toxicológicos y traumatológicos tampoco tiene. Está consumiendo como medicación enalapril de 5 a 10 miligramos. Podría hasta lograr una dosis de mantenimiento, ¿no? Para mantener sus presiones estables. El examen físico, vemos que es un paciente que está orientado en las 3 esferas, no tiene alterados los signos vitales, están dentro de parámetros normales. En cuanto al examen físico, podemos decir que está conservado. Si nos vamos directamente al examen abdominal, está ruidos intestinales presentes, depresibles, no hay masas ni viscerales, hay un dolor leve de la palpación, sin signos de irritación peritoneal, ¿no? Lo demás estaría conservado, estaría bien. Le duele la palpación. Tenemos también, como este paciente es mayor de 45 años, hemos dicho que tiene que tener una valoración cardiológica, ¿no? Porque después de los 40 años, según los estudios, hay riesgo de que estos pacientes hagan algún tipo de infarto, de isquemia, ¿no? Angina. Hay que estar pendientes después de los 40 años en estos pacientes, valorarlos bien. Por eso es que se pide valoración cardiológica. Entonces, este es mayor de 40 años, 45 años, se hace su electro y está normal. El cardiólogo pone, o el de medicina interna, el riesgo quirúrgico bajo, sin contraindicación para cirugía. Dentro de los estudios de laboratorio está con una hemoglobina de 14, hematocrit de 42, los glóbulos blancos 4.390, las plaquetas tenemos de 177.000, están igual bien. Serología está dentro de parámetros, no tiene Chagas, no tiene HIV. Su glicemia seguramente le tomaron postprandial, está de 115 y su perfil hepático está elevado. ¿Qué es lo que ven en esta ecografía? Nada. Después del alimento. Vesícula. Ya. A ver, ¿qué es lo que ven? Barro. A ver, ¿qué puede decir? A ver, describir un poquito. ¿Sí? Acá vemos una ecografía. No, acá está el dibujito incluso, ¿no? Como está el transductor. Lo pusieron en la región. Oblicua está, ¿no? Oblicua, están visualizando lo que es esta estructura como si fuese una bolsita. Es la vesícula, ¿no? Esta imagen que está con una medición de ¿cuánto dice? 12.3 milímetros. 12.3 lo han medido, ¿no? ¿Qué es lo que les llama la atención de esto?
Eso no debe estar ahí. ¿Ya? ¿En qué sospecharían? Es la vesícula. ¿Y qué tiene la vesícula? Cálculo. Podría ser cálculo, barro. Colelitis. Barro medio que no Barro no es. es como un sedimento. Lo que pasa es que el barro es como una línea. Para hacer como el que está diagnóstico sentado. diferencial de si es un cálculo, tendríamos que ver que este tenga lo que es la sombra acústica posterior, ¿no? Porque cuando es algo sólido, acá atrás tendría que haber una sombra acústica posterior, ¿no? Como una luz, ¿no ven? En este caso no hay. Un pólipo. No hay, ¿no ven? Podría, ¿qué? Un nódulo. Podría ser alguna una cosa más tumor, algo que se denomina pólipo, ¿no ven? ¿Viste? Te digo. Sospecha de pólipo. Además, si fuese un cálculo, le podríamos decir al paciente que se movilice y este cálculo tendría que moverse. Si digamos esta imagen al movimiento del paciente sigue en la misma posición, pues nos daría la sospecha de algún pólipo. El pólipo obviamente se lo va a confirmar por histopatología, ¿no? No podemos decir ahorita que se trata de un pólipo. Se dice sugerente de pólipo vesicular, ¿no? Pero no sabemos si es así con esa exactitud, ¿no? Además, vamos a poner que tiene hipertensión arterial controlada dentro de los exámenes, entre los antecedentes que tiene el paciente. Para ver si tiene obesidad o no y añadir aquí el diagnóstico de obesidad, tendrían que sacar el índice de masa corporal, ¿no? Del paciente, si está con sobrepeso o obesidad. ¿Cuánto pesó? ¿Cuál es el manejo ya de este paciente sabiendo de que va a entrar a quirófano para realizar la colecistectomía por este pólipo vesicular? Sabemos que tiene que programarse esta cirugía porque, digamos, no está haciendo algún evento agudo como leucocitosis, ¿no? Un proceso infeccioso para que entre como emergencia. Una valoración cardiológica por la edad, también se va a explicar a los familiares, al paciente sobre las características del proceder, ¿no? De los exámenes de laboratorio, porque a veces algunos pacientes son reacios a la toma de muestras, piensan que la sangre no lo va a vender o que están sacándolo para vender, generalmente los viejitos son a veces muy reacios a esto. Hay que explicarles, ¿ya? Tener una buena comunicación con el paciente. Dentro del examen físico hacemos una pequeña historia clínica enfocada en la anestesiología. Vemos que este paciente corresponde a ASA 2, va a ser programado para una colecistectomía laparoscópica. También vemos que la evaluación del examen de la vía aérea es mayor fácil 1, distancia tirometuriana mayor a 6, externa meturiana mayor a 13. Con esos datos, ¿es una vía aérea fácil o es una vía aérea difícil? Fácil, ¿no? El manejo anestésico será, la premedicación. Si el paciente estuviese muy ansioso, pero en este caso, paciente colaborador no necesita premedicación. La inducción se puede hacer con remifentanil o propofol atracurio en esas dosis que indica. Y después se procede a la intubación endotraqueal y se conecta a la máquina de anestesia, ¿no? El mantenimiento en este caso va a ser con el inhalatorio, que sería el sevoflurano, el atracurio. Ya estaríamos hablando de una anestesia balanceada, ¿no? Se pueden suspender los fármacos unos 15 minutos antes de terminar la cirugía, que pues va a venir justo coordinando con el despertar del paciente, ¿no? Si amerita, pues vamos a poner la reversión también de la anestesia, ¿no? Por seguridad también les pasamos relajante muscular, salvo que en la institución no exista la neostigmina, tendríamos que esperar el tiempo que metabolice el paciente para que vaya despertando por sí solo. Entonces, esta sería su actividad que tienen que responder. Por ejemplo, la pregunta 1 dice: calcule el índice de masa corporal del paciente con los datos que tenemos. El pólipo vesicular, ¿qué características ecográficas tienen? Mencionarán ahí los que hemos estado mencionando, pero ustedes lo revisan, tal vez encuentran otras cosas más.
¿Qué tamaño debe tener el pólipo para poder tener la indicación quirúrgica? O sea, pólipo de cualquier tamaño se opera o tienen que tener un tamaño que determine, digamos, Y pero ¿por qué igual va creciendo? Si hay uno de 5 milímetros. ¿qué parámetros se igual debe va creciendo. monitorizar en el Pasa de paciente? una- ¿No? Ustedes tienen que mencionar, se debe monitorizar esto, esto. Ahora, ¿cuántas horas de ayuno debe tener un paciente para una cirugía programada? Andarán. ¿En qué consiste la clasificación de ASA-2 según el estado físico del paciente? ¿No? ¿Qué cambios hemodinámicos produce la cirugía laparoscópica a nivel pulmonar y cardiovascular? Mencionarán. ¿Y qué sugerencia le brindaría usted al paciente si sabe que se va a operar de una cirugía laparoscópica para una colecistectomía? Y ya tienen como referencia algunos videos, ¿ya? No sé si tienen alguna pregunta, duda respecto al caso clínico para poder aclararles. ¿Sí han entendido todo? ¿Está todo entendido respecto al caso clínico? Esta actividad lo tienen que subir hasta el día martes. ¿Qué cambiamos?